La sesión de hoy trata sobre una introducción al aprendizaje profundo utilizando TensorFlow y Keras. Sabemos que el aprendizaje profundo ha conquistado el mundo y el aprendizaje automático ha aumentado o ha mejorado las capacidades de las técnicas tradicionales de aprendizaje automático y nos ha permitido resolver una gama muy compleja de problemas. Ahora, antes de entrar en el aprendizaje profundo, hagamos una pequeña introducción sobre algunos términos en torno al aprendizaje profundo. Bien, primero entendamos la relación entre tres términos importantes: inteligencia artificial, aprendizaje automático y aprendizaje profundo. Ahora, inteligencia artificial, investigación sobre inteligencia artificial básicamente en términos de nuestra capacidad para resolver problemas muy complejos y crear máquinas que estén más cerca de la inteligencia natural, que es la inteligencia animal y la inteligencia humana. Así que la investigación sobre eso se está llevando a cabo desde hace mucho tiempo, desde los años 30, 40 y 50. Quiero decir, especialmente el 50, desde los años 50 la investigación sobre inteligencia artificial ha tomado un repunte. El aprendizaje automático es un subconjunto de varias técnicas de inteligencia artificial que se tratan principalmente de mirando los datos, estudiando los datos, una máquina que estudia los datos y crea la capacidad de reconocer patrones dentro de los datos para realizar desafíos complejos. Y el aprendizaje profundo es de nuevo un subconjunto del aprendizaje automático. De nuevo, lo que tienen en común el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo es que el aprendizaje profundo también consiste en observar los datos históricos y los patrones de aprendizaje de los datos para resolver problemas complejos. Por lo tanto, estos son algunos de los tipos de relación entre la IA y el ML y el aprendizaje profundo, y sabemos que esta pregunta surge con bastante frecuencia. Dijimos que el aprendizaje profundo es un subconjunto del aprendizaje automático. En que se diferencia el aprendizaje profundo de otras técnicas de aprendizaje automático es que la arquitectura de los algoritmos de aprendizaje profundo se imprime de la arquitectura de las neuronas en los cerebros humanos, en términos de apilamiento de la creación de plétora de neuronas y apilamiento de neuronas al igual que los cerebros humanos. Ahora bien, esta analogía se da con bastante frecuencia al comienzo del entrenamiento de algoritmos de aprendizaje profundo. Sin embargo, entre los investigadores del aprendizaje profundo existe un debate en términos de si esta analogía es realmente correcta o no. Ahora bien, esta analogía es probablemente algo que se puede tomar al comienzo del aprendizaje profundo de alguien. Sin embargo, a medida que la comprensión crece y la persona profundiza en arquitecturas y conexiones complejas y hay varios elementos complejos de aprendizaje profundo, tal vez la analogía se desvanezca. Pero para un punto de partida, esta analogía probablemente sea válida y lo haremos. Ver cómo eso es cierto. Otra cosa que quiero mencionar desde el principio es que la diferencia entre la programación clásica y el aprendizaje automático. Ahora, la programación clásica, como cuando escribes un programa monolítico para hacer una tarea comercial o una tarea funcional usando Python o Java, o digamos, por ejemplo, que desarrollas una aplicación usando lenguajes o frameworks como Angular, usando varios frameworks de JavaScript o React, etcétera, etcétera. O digamos que usas C y tienes una gran cantidad de opciones disponibles allí. Entonces, en la programación clásica, lo que sucede es que alguien se acerca, dice que tu negocio surge y dice que quiero que esto se haga, quiero que esto se automatice. Cuando se te da ese requisito, sabes qué reglas se van a implementar usando tu programación clásica, qué programa vas a escribir usando el lenguaje Java, digamos. Entonces, ¿qué reglas vas a implementar en tu programa Java? Ahora bien, eso es bastante obvio en la programación clásica que la entrada son las reglas, conoces las reglas, codificas las reglas en tu programa. Las reglas se codifican en el programa, luego ese programa se alimenta de datos y el programa te da respuestas. Sin embargo, en el aprendizaje automático que incluye el aprendizaje profundo, es diferente. No se escriben programas, no se escriben reglas de negocio para automatizar ciertas tareas predeterminadas.
En el caso de la programación clásica es determinista, las reglas se conocen con mucha anticipación, conoces las reglas específicas exactas que están codificadas. En el caso del aprendizaje automático, lo que quieres hacer es resolver algunos problemas mirando los datos, encontrando patrones en los datos, reconociendo patrones que quieres resolver algún problema complejo. Así que tu aporte aquí al aprendizaje automático que es algoritmos de aprendizaje automático son datos y respuestas. Así que le dices a la máquina o a tu algoritmo de aprendizaje automático estos son mis datos y los datos tienen preguntas y también te estoy dando las respuestas. Entonces los datos son tus variables independientes o variables predictoras y las respuestas son tus variables objetivo o sí, las variables objetivo o la variable de respuesta y cuando alimentas los datos y las respuestas ambas son datos en realidad. El algoritmo de aprendizaje automático estudia los datos y las respuestas correspondientes y crea reglas. Así que se aleja un poco de la programación clásica. Así que esa es una diferencia. Ahora estábamos hablando de la analogía de las redes neuronales con el cerebro humano. Ahora, para eso, entendamos la construcción de las neuronas en el cerebro humano. De ninguna manera tengo ninguna conexión con la ciencia médica ni entiendo la construcción de cerebros humanos. Sin embargo, para entender la analogía, esto es lo que entendemos, esto es lo que hemos aprendido, lo que probablemente sea suficiente para entender la analogía. Así que el cerebro humano es creado o compuesto por millones y millones de neuronas y las neuronas se ven así. Dos componentes clave que se pueden usar para establecer analogías con nuestras redes neuronales artificiales, es la parte dendrita de la neurona y la parte sináptica de la neurona. Ahora las dendritas son los receptores y la parte sinapsis son los conectores a otras neuronas. Así que esta es la ruta o esta es la dirección a través de la cual las señales o señales de entrada entran en una neurona en el cerebro humano y pasan a través de la longitud de la neurona y se conectan y las señales se transmiten a otras neuronas a través de la sinapsis. Así que hay pocos elementos aquí. Uno es que las neuronas aceptan entradas, las entradas son en términos de pulsos eléctricos o señales en nuestro cerebro humano y pasa esas señales a otras neuronas a través de conexiones. Las conexiones son entre la sinapsis de una neurona y las dendritas de otra neurona. Ahora lo que sucede en el medio, simplemente no toma la entrada y la pasa así, también hace algunas cositas. En ciertos casos, ciertas neuronas amplifican la señal antes de que pase la señal a la siguiente neurona y, en ciertos casos, las neuronas someten la señal antes de pasarla al siguiente conjunto de neuronas. Y estas conexiones no son conexiones uno a uno, estas conexiones son conexiones de muchos a muchos. Así que no hay una neurona no hay una sola sinapsis que sea de una neurona que esté conectada a una dendrita de una neurona. Hay muchas sinapsis de muchas neuronas conectadas a una dendrita de una neurona y luego de la misma manera esa neurona a través de su sinapsis está conectada a muchas otras neuronas en el otro extremo y crea una relación de muchos a muchos entre las neuronas. Por lo tanto, toma entradas como señales, amplifica o somete la señal y pasa a otras neuronas y hay muchas o muchas neuronas que están conectadas a una neurona y esa neurona está conectada a muchas otras neuronas. Ahora, esta es la arquitectura básica del cerebro humano que es análoga a las redes neuronales artificiales en nuestro contexto. Ahora bien, esta es una buena analogía para una comprensión inicial o una apreciación inicial de redes neuronales artificiales que vamos a aprender hoy. Ahora, algunos de los logros que las arquitecturas de aprendizaje profundo han logrado en los últimos años, quiero decir,
La investigación sobre redes neuronales profundas realmente despegó en los últimos 20 años más o menos y las inversiones han pasado de unos pocos millones a miles de millones de dólares por parte de empresas como Google y Microsoft y Nvidia. Todas las grandes empresas, todas las empresas progresistas están invirtiendo muy fuertemente en redes neuronales profundas hoy en día y la investigación y las nuevas herramientas y las nuevas arquitecturas y los nuevos algoritmos están surgiendo como cualquier cosa. Todos los días se encontrarán nuevas mejoras en las arquitecturas existentes. Así que algunos de los logros brillantes que han logrado las redes neuronales profundas son en términos de clasificación de imágenes a nivel casi humano. Así que nuestra habilidad, por lo que tenemos ojos y eso es un canal de entrada y señales del ojo de que lo que sea que veamos frente a nosotros va al cerebro y en realidad pasa a través de la arquitectura de las neuronas, a través de las dendritas, a través de la sinapsis, a través de una serie de neuronas pasa a través y en ciertas neuronas se activa y amplifica, las señales se amplifican y en ciertos grupos de neuronas las señales se desamplifican o se atenúan. Así que eso en realidad significa que ciertos conjuntos de neuronas son realmente responsables de nuestra sensación visual. Es decir, quiero decir que no todas las neuronas son responsables de ver cosas o nuestra sensación óptica o sentidos ópticos. Es solo un grupo de neuronas las responsables de ello y ese grupo de neuronas en realidad amplifica las señales que entran a través de tus ojos y van a ese grupo de neuronas. Entonces, en términos de y utilizando redes neuronales profundas, hemos logrado una clasificación de imágenes casi a nivel humano, un reconocimiento de voz casi a nivel humano, transcripción de escritura a mano casi a nivel humano, traducción automática mejorada, traducción de lenguaje natural a otros idiomas naturales, juego de nivel superhumano que incluye Go and Chess y muchas otras cosas, mejora de la orientación de anuncios para que todos los anuncios que ve en páginas web en Google o Baidu o Bing tengan motores de IA detrás de ellos, motores de redes neuronales profundas detrás de ellos que se dirigen automáticamente a anuncios muy relevantes en función de sus hábitos de búsqueda. Hábitos de búsqueda, tiempo, contexto, etcétera, etcétera. Toma muchos parámetros y ejecuta motores neuronales profundos complejos y te envía esos anuncios. Conducción autónoma, sabes que ha habido enormes mejoras en términos de conducción autónoma. Tesla está tomando la delantera en eso, pero hay muchas otras empresas que realmente lo son. Haciendo incursiones en la conducción autónoma. De manera similar, hay muchas otras áreas donde las redes neuronales profundas han hecho grandes avances y nos han ayudado a resolver problemas muy complejos. Veremos que las redes neuronales profundas no son muy diferentes. Algunos de los aspectos fundamentales de las redes neuronales profundas se derivan de los procesos tradicionales de aprendizaje automático. Al principio tienes los datos de entrada, por lo que también son aplicables para redes neuronales profundas y tenemos algoritmos de aprendizaje. Por lo tanto, los algoritmos de aprendizaje pueden ser algoritmos de aprendizaje automático tradicionales como el algoritmo Naive-Bayes o un algoritmo de máquina de vectores de soporte o un árbol de decisión o un algoritmo de bosque aleatorio o algoritmos de regresión logística que son algoritmos tradicionales de aprendizaje automático. Así que aquí en este caso, en el caso de una red neuronal profunda, probablemente digamos que está bien, reemplazamos esta parte por una arquitectura de red neuronal profunda. Entonces, en el aprendizaje automático tradicional, tomemos un caso de un algoritmo de regresión lineal. Entonces es un problema de regresión lineal, algoritmo resuelve problemas de regresión. Digamos que, por ejemplo, tiene una agencia inmobiliaria, este es un ejemplo común que se toma en caso de regresión lineal. Entonces, el caso típico de un problema de regresión es que tiene una agencia inmobiliaria, digamos que está bien y durante los últimos 10 años tiene montones y montones, 10 años tiene montones y montones de datos, millones y millones de casas han sido vendidas por su empresa. Cuando una nueva propiedad entra en reventa, tiene que enviar a un inspector físicamente para revisar la casa,
tomar la propiedad y proporcionar un derecho de valoración. Ahora esto se hace en base a la experiencia de los evaluadores o evaluadores basados en varios parámetros. Ahora todos esos parámetros también se capturan como datos en su base de datos. Así que ya están disponibles right. Así que propiedades como cuál es el metro cuadrado de la propiedad o cuántos niveles hay, cuántos pisos hay, cuántos garajes hay, cuántos baños hay, cuántos balcones hay. Entonces, en base a todas esas propiedades, se puede determinar el precio. Entonces, ¿por qué no automatizas todo el proceso y empleas un modelo de regresión lineal bien creado por un algoritmo de regresión lineal que creará un modelo de la relación entre las propiedades de la casa o los atributos de la propiedad y el precio de la casa o el precio de la propiedad right? Así que los precios de la casa son sus variables predictoras como x1 y x2 y xn, etc., y es el precio. Entonces, básicamente, lo que su algoritmo de aprendizaje automático, su algoritmo de regresión lineal en este caso está haciendo es crear un modelo como este, creando una ecuación como esta. La ecuación entre la variable objetivo que es el precio de la casa o el precio de la propiedad y los atributos de la propiedad que se denotan como x1, x2, x3, x4, x5, etcétera, etcétera. Al final, su algoritmo de regresión lineal estudiará los datos y creará la ecuación exacta que mejor se ajuste en el modelado de la relación entre el predictor y la variable objetivo correcto. Ahora, en este caso, lo que sucede es que el proceso de aprendizaje, su algoritmo de aprendizaje, es así que esta es la ecuación del modelo correcta, esta es la ecuación del modelo bien, esta es la variable objetivo y x1, x2 son las variables predictoras. Así que su proceso de aprendizaje realmente determina la ecuación, lo que significa que está encontrando el valor de este parámetro z0, z1, z2, theta and right. Así que esencialmente determina que z0 tiene que ser 9. 7 o z1 tiene que ser 3 o z2 tiene para ser 4 correcto. Así que su algoritmo de aprendizaje está determinando o aprendiendo los valores de los parámetros. Entonces este z0, z2, z1, z2 estos son los parámetros del modelo y estos parámetros del modelo son aprendidos por el algoritmo de aprendizaje y ese proceso también permanece igual en el caso de la red neuronal profunda derecha. Ahora, mientras el proceso de aprendizaje continúa allí, son algunos elementos que necesitamos que es importante entender y que también son aplicables a los algoritmos de aprendizaje automático tradicionales, ya que también son aplicables a las redes neuronales profundas. Y estos elementos son la función de pérdida, el optimizador, la tasa de aprendizaje, etc. Entonces, ¿cuál es la función de pérdida? Es que decimos que el proceso de aprendizaje aprende el parámetro del modelo a través del proceso de aprendizaje de los datos. Ahora, ¿cuál es la base de ese aprendizaje? ¿Cómo determina estos valores óptimos del parámetro del modelo? Utilizando un parámetro de pérdida, la función de pérdida. Ahora la función de pérdida es una función que normalmente se minimiza. Entonces, en el caso de una regresión lineal, la función de pérdida es el error cuadrático medio MSE. Así que, esencialmente, el proceso de aprendizaje comienza con un conjunto aleatorio de valores contra Z1, Z0, Z2, etcétera, etcétera y determina el predictor, el valor del predictor resultante y determina cuál es la pérdida, y la pérdida se determina como el valor predicho de la variable objetivo y el valor real de la variable objetivo. Por lo tanto, el proceso de aprendizaje utiliza los valores reales disponibles ya existentes de la variable objetivo, que es i. Por lo tanto, esa es una función de pérdida. Entonces, y en caso de regresión lineal, el error cuadrático medio es una función de pérdida. Entonces, en caso de diferentes tipos de problemas, usamos una función de pérdida diferente, pero la función de pérdida es algo que debemos mencionar. Normalmente mencionar en el caso de los algoritmos tradicionales de aprendizaje automático también y en el caso de la red neuronal profunda también. Hay opciones de diferentes funciones de pérdida basadas en escenarios y esa es una de las cosas que cuando aprendes la red neuronal profunda en detalle, estarás expuesto a muchos tipos diferentes de función de pérdida y qué función de pérdida se utilizará en qué tipo de escenarios. Lo siguiente es el optimizador. Optimizadores que hemos visto la función de pérdida.
Por lo tanto, el proceso de aprendizaje determina la función de pérdida y el objetivo es minimizar la función de pérdida y llegar a la etapa en la que el valor de pérdida, la diferencia entre los valores previstos y los reales de la variable objetivo sea mínima. Por lo tanto, trabaja en la minimización de la función de pérdida. Ahora, ¿cómo llega allí? Llega allí mediante un método de optimización y, en circunstancias normales, en casos como la regresión lineal que usamos, de forma predeterminada, usamos un optimizador llamado gradiente de descenso. Así que no estamos entrando en la explicación del descenso del gradiente, pero el descenso del gradiente es el algoritmo más popular y es algo que usted, cualquier ingeniero de aprendizaje automático o cualquier persona quien se dedica a la ciencia de datos y al aprendizaje automático debería entender muy bien el descenso de gradiente. Y hay diferentes variantes de descenso de gradiente que podemos usar. Hay descenso de gradiente por lotes, hay descenso de gradiente por lotes, hay descenso de gradiente estocástico y, según su escenario, se debe seleccionar uno de ellos. Y la otra cosa es que lo que es importante para el proceso de aprendizaje es la tasa de aprendizaje. La tasa de aprendizaje es cuando el gradiente de descenso optimiza los valores de sus parámetros en el camino para encontrar el valor más óptimo mientras se mueve hacia el valor mínimo de la pérdida en la determinación del valor mínimo de la función de pérdida tiene que dar zancadas. Tiene que experimentar incrementando el valor o incrementando o disminuyendo que es ajustando los valores de Z0, Z1, Z2, etc. los parámetros del modelo en el enfoque de descenso de gradiente. Ahora la tasa de aprendizaje determina la cantidad de las zancadas que toma cada vez en el enfoque de descenso de gradiente. Ahora, si el gradiente de descenso, lo siento, si la tasa de aprendizaje es un valor muy pequeño, entonces en cada paso los valores de los parámetros del modelo se mueven un poco antes de calcular el valor de pérdida. Ahora, si ese valor de la tasa de aprendizaje es muy pequeño, va a haber muchos pasos, millones de pasos antes de que se puedan alcanzar los valores óptimos de los parámetros del modelo. Puede llevar mucho tiempo. Sin embargo, para que pueda ajustar la tasa de aprendizaje para hacerla un poco más grande, pero que va a hacer que el proceso sea más rápido, el proceso de aprendizaje más rápido. Sin embargo, el otro riesgo de hacer que la tasa de aprendizaje sea más alta es que puede saltarse los mínimos globales y quedarse atrapado en un mínimo local del valor de pérdida. Así que no vamos a entrar en eso, pero estos son términos que son muy importantes para la comprensión del aprendizaje automático y que incluye el aprendizaje profundo. Y estos son términos fundamentales o conceptos fundamentales que también son aplicables al aprendizaje profundo. Así que quería darles esta apreciación antes de pasar al aprendizaje profundo. Uno de los elementos más importantes, por supuesto, los elementos más importantes del aprendizaje profundo o de cualquier proceso de aprendizaje automático es la entrada. Ahora, los algoritmos de aprendizaje profundo esperan que la entrada esté en cierto formato y espera que las entradas estén en el formato de tensores. Ahora los tensores son en realidad matrices y en la representación de Bayesian los tensores se representan a través de matrices NumPy. Esa es la representación más común de tensores. Ahora los tensores pueden tener diferentes formas según el tipo de entrada que tenga para su algoritmo de aprendizaje automático. Según el tipo de entrada que tenga para su arquitectura de red neuronal profunda o algoritmo de red neuronal profunda, la forma de los tensores puede diferir. Un tensor puede ser un valor escalar, que es un tensor de dimensión cero. Puede ser un vector. Un vector es un tensor. Los vectores son tensores uno de matrices unidimensionales. Puede ser una matriz bidimensional que es un tensor bidimensional que es una matriz. Entonces digamos una matriz 3 o una matriz de 4 por 4 o una matriz de 4 por 7, algo así. Así que esos son ejemplos de tensores bidimensionales y también puedes tener multidimensionales, tridimensional como tensores multidimensionales. Pero esencialmente su red neuronal profunda esperará un tensor como entrada. Ahora, ¿qué tipo de entradas se representan a través de qué tipo de tensores?
así que entendamos que. Digamos, por ejemplo, que su red neuronal profunda se trata de procesar imágenes. Así que sus imágenes son entradas a la red neuronal profunda. Así que las imágenes no se almacenan como imágenes en la red en computers. Las imágenes se almacenan como una matriz de números. Las imágenes pueden ser imágenes en blanco y negro. En ese caso va a haber un tensor 2D con la altura y el ancho de la imagen. De modo que muchos números de píxeles en esa cantidad de número de píxeles de la altura y el número de píxeles de la anchura va a ser la dimensión del tensor para imágenes en blanco y negro. ¿Y cuál va a ser el contenido de esa matriz? El contenido de esa matriz van a ser los valores en escala de grises de cada píxel en esa imagen. Entonces, antes de que ingreses una imagen en el flujo tensorial o en tu red neuronal profunda, tienes que convertir tus imágenes en tensores, que son esencialmente matrices NumPy, y hay mecanismos para hacerlo. API muy simples, están ahí. Si tu imagen es una imagen coloreada, entonces hay una adición de una tercera dimensión. Entonces los colores se componen de combinaciones de rojo, verde y azul. Entonces va a haber conjuntos de para cada imagen que va a tener su ancho y alto, pero también va a tener una dimensión de profundidad que es la dimensión del canal, y va a haber 3 canales para cada imagen que van a ser uno para el rojo, uno para el verde y otro para el azul. Así que va a ser un tensor 3D y de nuevo va a haber valores de escala de colores para el mismo tipo de valores de escala de grises para blanco y negro, imágenes en tensores 3D en imágenes coloreadas que tendrá para los valores de la escala de colores. Ahora, si desea alimentar un lote de imágenes a su red neuronal profunda y, la mayoría de las veces, cuando está procesando imágenes, no va a pasar una imagen como entrada, va a alimentar la red con cientos y miles, probablemente millones de imágenes para aprender para, digamos, imagen classification. Entonces en ese caso hay otra dimensión que es el número de imágenes. Entonces los lotes de imágenes, así que tienes la dimensión del lote, tienes la dimensión del canal, tienes la dimensión de la altura, tienes la dimensión de ancho. Entonces ahí se convierte en un tensor 4D. Los videos también son tensores 4D. ¿Por qué el video son tensores 4D? El video no es un video, el video es básicamente fotogramas. Un video es, digamos, un video de 1 minuto probablemente se compone de, digamos, 20 fotogramas. Así que 20 fotogramas o digamos 30 fotogramas, 40 fotogramas, algo así. Así que en realidad es un lote de imágenes 4D. Así que es un tensor 4D. Ahora imaginemos que tienes un lote de videos. Así que tu video ya es un tensor 4D. Entonces, cuando tienes un lote de videos, si tienes una tarea de clasificación de video, entonces tus videos van a ser tensores 5D. Así es como se forman los tensores y esta es la entrada que necesitas procesar. Así que es importante entender la forma de la entrada que estás alimentando a tu neuronal profunda network. Así que esto es una representación. Así que lo que dije es que digamos que esta es una imagen y si tienes una imagen en color, entonces tienes 3 canales. Así que esencialmente 3, uno son los valores de la escala roja, uno son los valores de la escala verde, uno son los valores de la escala azul. Así que 3 imágenes, 3 matriz de 2 por 2, lo que la convierte en una matriz tridimensional. Así que en este lote tienes una imagen en color, 2 imágenes en color, 3 imágenes en color. Así que esto es esencialmente una representación de un lote de 3 imágenes en color. Y un tensor, este es un tensor 2D, por supuesto, esto no es un tensor 3D, este es un tensor 2D y los tensores van a ser representada así. Quiero decir normal, como dije, que es lo más común las representaciones matrices insensibles y así es como se ven. Así que estas son cosas, así es como se verán sus entradas para una red neuronal profunda.
Un poco sobre la construcción de la arquitectura de la red neuronal profunda, no la arquitectura, sino las herramientas o los sistemas que están en funcionamiento en cualquier red neuronal profunda. Tenemos GPUs y CPUs, por lo que de una máquina tradicional normal procesos de aprendizaje CPU es suficiente, no necesita la GPU y tampoco usará la GPU. Luego, en las GPU se administran a través de bibliotecas de redes neuronales profundas de bajo nivel como CUDA o CUDN. Redes neuronales profundas de las GPU de NVIDIA y NVIDIA son las GPU más comunes en este momento que se utilizan en la industria. Ahora en la parte superior de la red neuronal profunda de bajo nivel neuronal y no tenemos que entrar en esto para la aplicación de aplicaciones comunes de redes neuronales profundas. Normalmente trataríamos con APIs como Keras. Ahora, entre las bibliotecas de bajo nivel de redes neuronales profundas, también tenemos bibliotecas de gestión de tensores. Así que dijimos que nuestras entradas están en forma de tensores y esos tensores se procesan a través de nuestras redes neuronales profundas. Ahora sus redes neuronales profundas aprenden de los datos usando o aprenden de los tensores usando varios métodos matemáticos y estadísticos y hay muchas operaciones de gestión de tensores sin procesar que están involucradas, que son atendidas por bibliotecas como TensorFlow de Google. Microsoft tiene su kit de herramientas cognitivas, kit de herramientas neuronales cognitivas y hay bibliotecas científicas como Theano, etc., que son competentes o cuyo trabajo principal es la gestión de tensores para todos esos cálculos estadísticos y matemáticos para operaciones de redes neuronales profundas. Sin embargo, para abstraer esas operaciones de tensor del usuario normal o los desarrolladores normales de redes neuronales profundas, hay API que están disponibles de uso común, son las más utilizadas son Keras. Pero usted tiene bibliotecas de API como PyTorch también y hay otras bibliotecas que están surgiendo para fines específicos hoy en día y normalmente usamos Keras bibliotecas de API y el ejemplo que vamos a ver hoy también está basado en Keras. Que usan ahora la API de Keras pueden usar TensorFlow o Theano o CNTK. Google ha desarrollado una variante de Keras que se llama TF-Keras y nuestro ejemplo se basa en TF-Keras que usa TensorFlow, Google TensorFlow en segundo plano. Primero miramos esta diapositiva. Hemos visto el ejemplo del algoritmo de regresión lineal y cómo el algoritmo de regresión lineal encuentra una ecuación de regresión lineal adecuada para el predictor y el para modelar una relación entre el predictor y las variables objetivo. Digamos, por ejemplo, que esta es la representación de nuestra ecuación lineal de regresión lineal y x1, x2, x3, xn2, xn son nuestras variables predictoras correctas, por lo que puede tomar el mismo caso de predicción de precio de la vivienda y x1, x2, xn2, xn son los atributos de la propiedad. Ahora el algoritmo de aprendizaje aprenderá los parámetros del modelo, que son W1, W2 a Wn. Así que esta es la ecuación que se crea. Ahora, lo que sucede en la red neuronal es que es una arquitectura completamente diferente. La red neuronal, una red neuronal típica se compone de capas. Es una arquitectura en capas y en cada capa hay numerosas neuronas. Entonces, si recuerdas la analogía entre el cerebro humano y las redes neuronales artificiales, las diferentes redes neuronales son ejemplos de redes neuronales artificiales. Así que, primero, tenemos una arquitectura en capas y, en segundo lugar, cada capa está compuesta por múltiples neuronas, neuronas. Y esas neuronas pueden ser, también se denominan perceptrones. En la terminología de redes neuronales artificiales, estos se llaman perceptrones. Entonces estos son perceptrones individuales.
Entonces esto es una capa. Ahora, en este caso, tenemos un ejemplo muy simple. Tenemos una capa de entrada, así que, esencialmente, mi capa de entrada abarca las diversas dimensiones de su entrada. Así que tienes X1, tienes X2, tienes Xn, y estas entradas entran en la red. Básicamente, la capa de entrada es una capa de paso y recibe las entradas del exterior. Y luego entra en una capa totalmente conectada que también se llama capa densa. También se llama capa oculta. Ahora, cada neurona o cada perceptrón en una capa particular se compone de una función que es como la ecuación de regresión lineal que hemos construido, que es un producto escalar que es el que produce una salida, que es la combinación de un producto escalar entre los pesos que está aprendiendo la red neuronal y la dimensión de entrada o atributo de entrada que se pasa a esa red neuronal en esa neurona. Bien, al hacer eso, aprende, a través de esa ecuación, la neurona aprende los parámetros del modelo nuevamente, de la misma manera que el aprendizaje automático, el algoritmo de regresión lineal, aprende. Sin embargo, también agrega otra dimensión a esta ecuación, que es la combinación, como dije, la combinación del producto escalar de los pesos y los atributos más un término de sesgo también. Encima de esa expresión, aplica una función de paso. Bien, entonces no vamos a entrar en demasiados detalles, pero para la comprensión inicial, además de esa expresión, aplica una función de paso que también se llama función de activación. Por lo tanto, cada una de estas neuronas se compone de una función escalonada que se aplica a una expresión, que es la combinación de la entrada, el vector de entrada transpuesto y el vector de peso, más un término de sesgo, que no se menciona aquí, pero más un término de sesgo. Correcto, así es como se construye cada una de las neuronas. Esta es una red neuronal simple que tiene solo una capa oculta, una capa de entrada y una capa de salida. Pero en el caso de una red neuronal profunda, esta es una red poco profunda, está bien, no es una red neuronal profunda, es una red superficial porque solo hay una red neuronal, una capa de neuronas artificiales o perceptrones artificiales. En el caso de una red neuronal profunda, esto se agrava por una serie de capas, cada una construida en la misma manera derecha con la misma función, el mismo tipo de función, el mismo tipo de funciones de activación. Quiero decir, más a menudo, el mismo tipo de función de activación. Entonces, cuando agrega varias capas para que pueda subir para resolver problemas muy complejos como el procesamiento de video, el procesamiento de imágenes, puede llegar a cientos de capas y el número de combinaciones de peso puede llegar a ser literalmente millones que la red tiene que aprender. Por lo tanto, el entrenamiento de las redes neuronales también requiere mucho tiempo, a veces, cuando las entradas, el número de dimensiones en las entradas son grandes, el número de capas en la red neuronal es grande, etc. Por lo que puede llegar a ser muy lento, pero puede terminar resolviendo muchos problemas complejos. Ok, y la capa de salida también es la construcción de la capa de salida depende del problema que estás resolviendo. Ahora, ¿cuáles son los tipos de problemas que puedes estar resolviendo con tu red neuronal, al igual que los problemas tradicionales de aprendizaje automático? Los problemas que el aprendizaje automático tradicional puede resolver la red neuronal profunda y también fundamentalmente puede resolver los problemas como la clasificación binaria o la clasificación multinivel o multiclase o la clasificación multinivel puede resolver problemas de predicción como problemas de regresión, como la predicción del precio de la vivienda, etcétera, etcétera, pero en un grado mucho más complejo. Está bien, puede funcionar muy bien con imágenes y hay diferentes tipos de arquitecturas de redes neuronales profundas y redes neuronales, por ejemplo, para el procesamiento de imágenes,
Hay redes neuronales convolucionales que tienen una construcción diferente, tiene operaciones que son ligeramente diferentes que se denominan operaciones convolucionales o operaciones de agrupación que luego se introducen en una construcción como una construcción de red neuronal profunda tradicional, como esta, para realizar tareas de procesamiento de imágenes de manera efectiva o eficiente. Así que estas son algunas de las ideas fundamentales sobre las redes neuronales profundas, por lo que normalmente encontrará capas de entrada y luego varias capas de red neuronal, varias capas ocultas y seguidas por una capa de salida, pero en el caso de, digamos, capa convolucional que tiene una arquitectura tiene estas capas convolucionales y tiene operaciones de agrupación, etc. etcétera, por lo que son diferentes, hay diferentes tipos de capas que debe agregar antes de las capas densas o antes de las capas completamente conectadas, que son para las que hay un ejemplo que hemos visto o, por ejemplo, si está haciendo procesamiento de lenguaje natural, entonces hay diferentes tipos de construcciones que están disponibles, puede tener un modelo de decodificador, puede tener una red neuronal recurrente. RNN, que es una construcción fundamental del modelo de decodificador o puede tener construcciones complejas como la memoria a largo y corto plazo LSTM donde el constructor y construcción completos, y el mecanismo de sus células van a ser muy diferentes al simple que he explicado aquí. Está bien, entonces tiene una arquitectura en capas, hay diferentes tipos de arquitectura de red o de red neuronal profunda basada en la solución basada en los problemas que está resolviendo puede estar disponible. Hay diferentes funciones de pérdida, como dije, las funciones de pérdida pueden ser MSC, por lo que si están resolviendo un problema de predicción o un problema de regresión, puede usar MSC y para los algoritmos tradicionales de aprendizaje automático y MSC se puede usar para resolver problemas similares para problemas de regresión para con redes neuronales profundas también, pero puede haber diferentes otras funciones de pérdida, así que digamos, por ejemplo, que está realizando una clasificación resolviendo un problema de clasificación. Por lo que en esos casos puede usar una cruz binaria función de pérdida de entropía o una función de pérdida de entropía cruzada categórica dispersa para problemas de clasificación de varias clases, por lo que hay opciones de funciones de pérdida y, en función del escenario, puede elegir la pérdida adecuada. Mientras diseña su red neuronal profunda, hablamos sobre el descenso de gradiente como uno de los optimizadores fundamentales que utilizan algunos de los algoritmos tradicionales de aprendizaje automático y la red neuronal profunda también usa descenso de gradiente estocástico, descenso de gradiente por lotes, etc. Pero aparte de eso, también puede usar varios otros optimizadores que son muy efectivos, que ajustan el impulso y la tasa de aprendizaje, etcétera para optimizar el descenso de gradiente, esos se construyen sobre los otros optimizadores, también se basan en el descenso de gradiente, pero ajustan la tasa de aprendizaje y siguen ajustando la tasa de aprendizaje o el impulso, etc. Por lo que esos son elementos que se ajustan para que sea más eficiente que el descenso de gradiente, luego tienen función de objetivo y paso, así que lo dije por ustedes mismos en la parte superior de la ecuación. La ecuación tradicional como una ecuación de regresión lineal aplicas una función escalonada y puede haber diferentes opciones de función escalonada, por lo que la función escalonada, como dije, había una analogía entre la red neuronal artificial y la humana. Dije que las señales que entran en las neuronas pueden ser tenuadas o amplificadas, lo mismo puede suceder para las redes neuronales profundas, también sus redes neuronales, también en su neurona o perceptrón, en su red neuronal artificial, en su red neuronal profunda, si desea que sus señales solo se amplifiquen y no se sometan en ninguno de los casos. Entonces usa y este es el más común de todos los pasos usas algo llamado RLU, que es lo que significa unidades rectilíneas, por lo que lo ¿qué sucede es que esa señal entra solo si hay un resultado positivo de esa celda en particular o ese perceptrón o neurona en particular? El RLU emitirá el valor positivo y en caso de que esté emitiendo un valor negativo, lo
convertirá en un cero, por lo que de manera similar hay otras funciones o activaciones de pasos función o función objetivo, hay diferentes nombres de la misma cosa, por lo que, en función de varios escenarios, puede usar RLU, LU, hay funciones TAN, hay otras funciones que puede usar, por lo que estas son todos los elementos de la arquitectura de su red neuronal profunda en función de los escenarios en los que se encuentra o los problemas que está resolviendo, por lo que hemos pasado por algo. De esto, por lo que tenemos aportes, luego hay un proceso de aprendizaje y luego hablamos sobre la tasa de aprendizaje y la función de pérdida y el optimizador, por lo que otros optimizadores pueden ser UNSPROP, SGD con impulso, etc. Etcétera. Ahora veremos un ejemplo elaborado que es una demostración de Bayesian. Lo que vamos a hacer en este ejemplo es que vamos a hacer una clasificación multiclase usando imágenes. Todo bien. Ahora el conjunto de datos NIST es muy famoso por aprender, ya sea algoritmos de aprendizaje automático o aprendizaje automático tradicional, así como algoritmos de aprendizaje profundo. Así que en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a usar algo llamado Fashion Nest, o que, ahora la moda, NIST es. Un montón de es una biblioteca de un montón de imágenes de prendas de vestir, ok, puede ser camisa, puede ser abrigo, puede ser chaqueta, puede ser pantalones, etcétera, etcétera, está bien, así que te daré un vistazo. Se ven así, está bien, así que es un, digamos. Es una sudadera con capucha o esta es una blusa de dama o es un zapato, es un vestido y esto es una camisa o esta es una camiseta o algo así, ok, contiene un montón de imágenes de prendas ok. Así que para elaborar el problema un poco más, nuestra entrada tiene tantas imágenes que hay un montón de 60.000 imágenes de prendas y las etiquetas también se dan, por lo que sabemos a partir del conjunto de datos de entrada que cuál es un abrigo y cuál es una sudadera con capucha o cuál es un zapato o cuál es una zapatilla, cuál es una chaqueta, etc. Etcétera, por lo que sus imágenes están allí y sus etiquetas también están allí. Así que esa es nuestra entrada con la que vamos a crear una red neuronal profunda que va a crear un modelo que nos va a ayudar dada una nueva imagen clasificar qué es eso, qué tipo de prenda es, está bien, por lo que es un problema típico de clasificación de imágenes. Ahora un descargo de responsabilidad que daría antes de pasar a este ejemplo es que esta no es la forma correcta de clasificación de imágenes, la forma correcta de clasificación de imágenes es usar una red neuronal convolucional, pero ¿por qué? Este es un taller introductorio sobre redes neuronales profundas. Hemos tomado este ejemplo y vamos a resolver este problema utilizando una arquitectura de red neuronal profunda tradicional, o que no va a ser muy profunda, va a ser unas pocas capas y no va a ser una red neuronal tradicional con capas densas y no una red neuronal convolucional, o que, entonces. Es solo para aprender y demostrar. Lo primero que vamos a hacer es importar algunas bibliotecas que son, importamos la biblioteca TensorFlow, la biblioteca NumPy, la biblioteca Pandas y la biblioteca Matplotlib porque vamos a trazar algunas imágenes, así como gráficos. También vamos a ver más adelante y definitivamente necesitamos keras y también necesitamos optimizadores de keras. Así que dijimos que vamos a para hacer optimizadores en los que vamos a trabajar y vamos a ver y esos optimizadores vienen de la librería de optimizadores de keras. Entonces lo primero que hacemos es que importemos nuestro conjunto de datos por lo que el conjunto de datos forma parte de la propia librería de Keras biblioteca de conjuntos de datos e importamos la biblioteca mediante el uso de la función de carga de datos del conjunto de datos, por lo que hay un objeto de conjunto de datos que
Hemos creado mediante esto y estamos invocando la función de carga de datos y devuelve 4 conjuntos de datos en realidad xtren completo xtren y tren completo xprueba e yprueba, por lo que xtren realmente contendrá todas las imágenes de la entrada y el tren y son la prueba x de niveles correspondiente es el conjunto de prueba y la prueba y es el conjunto de pruebas imágenes y el conjunto y son los niveles correspondientes ok, así que el conjunto de datos se importa de la biblioteca de conjuntos de datos de Keras. Ahora verificamos cuál es la forma de los tensores, así que como dije, expliqué qué tipo de forma van a tener nuestros tensores en función del tipo de datos que representan, así. Que en este caso nuestros datos representan imágenes e imágenes que son en escala de grises, ok, así que sí, imágenes que son imágenes en blanco y negro en escala de grises y tenemos 60.000 de ellas. Todo bien, 60.000,28 por 28, por lo que cada imagen es de dimensión 28 píxeles por 28 píxeles. Así que esa es la dimensión de cada imagen y tenemos 60.000 imágenes y hay 60.000 niveles, así como los niveles correspondientes también, y para el conjunto de prueba tenemos 10.000 imágenes, cada una de nuevo con la misma dimensión. Ok, ahora escalaremos estos datos. Ahora no estoy seguro de cuántos de ustedes tienen exposición al concepto de escalado, así que si lo tienen, es genial. Lo que hacemos es para el descenso de gradiente y para algún otro aprendizaje automático algoritmos, se recomienda que escalemos los datos a una escala uniforme, ok, eso significa que antes de eso, primero tenemos que entender cuántas dimensiones tienen nuestros datos, ahora cada imagen tiene 28 por 28 dimensiones. Los valores en cada una de estas 28 por 28 número de dimensiones son diferentes, ok, algunos píxeles borde, están más cerca del borde, por lo que la mayoría de ellos tendrán valores de píxel o valores de escala de grises que representan blanco y luego va a haber secciones de imágenes que van a tener otros valores que representan el negro, está bien, porque donde hay tonos más oscuros en las imágenes, tendrá diferentes valores de píxel, por lo que sí hay regiones limítrofes entonces estará más cerca del blanco y tendrá valores más cercanos a 255. Los valores de la escala de grises van de 200 y 0 a 255 hay 256 números o que es 0 que representan el blanco y 255 que representan el negro en este momento en función de dónde están los píxeles los valores van a diferir la escala de los valores van a diferir ahora si la escala de los valores difiere entonces el descenso de gradiente lo encuentra es difícil optimizar los parámetros del modelo, está bien y, por lo tanto, se recomienda que los optimizadores de descenso de gradiente o los optimizadores basados en el descenso de gradiente y algunos otros optimizadores también escalen los valores a la misma escala, ok, ahora en este caso hay diferentes métodos disponibles para escalar, estandarización, normalización, etc., que se pueden hacer, que se pueden usar mediante el uso de bibliotecas como scikit-learn, pero en nuestro caso, aquí vamos a usar un método muy simple y crudo, simplemente dividiendo los valores de la imagen por 255, los valores de los píxeles por 255, todo ok, después de que finalice el proceso de escalado, creamos un conjunto o una matriz, en realidad, una lista con las etiquetas textuales, los nombres de las etiquetas, ok eso. Esto representa 0 en la etiqueta, esto representa el pantalón, representa 1 en la etiqueta, el jersey representa 2 en la etiqueta, y así sucesivamente, está bien, así que si dice si train of 0, eso significa la primera etiqueta en el conjunto de datos de entrenamiento y ese valor numérico en nuestra entrada y ese valor numérico es 4 aquí. Y cuando accedemos a la lista de nombres de clases y pasamos este valor, que se está traduciendo en 4, obtenemos la cita, por lo que
Esencialmente esta es una demostración de cómo podemos determinar el nivel. Más adelante las imágenes individuales tienen la forma de 28 por 28 y así es como se ven las imágenes, así que no entremos en eso. Interpretando las imágenes y lo hicimos, nos tomamos la molestia de imprimir las imágenes en nuestra pantalla mediante el uso del espectáculo de mensajería instantánea tomando cada uno de los tensores de la imagen y hemos tomado solo 8 de ellos, lo siento, 16 de ellos y los imprimimos bien, solo para demostración y esto es porque esta es la entrada con la que está trabajando, ok, así que esto es de nuestros datos de entrenamiento, las primeras 16 imágenes de nuestros datos de entrenamiento que hemos impreso, ahora creamos nuestro modelo, ahora dijimos que vamos a usar el Keras API y en este caso vamos a crear un modelo secuencial. Ahora el modelo secuencial es la capa API en Keras que nos ayuda a crear arquitecturas de redes neuronales apiladas secuencialmente y la mayoría de las arquitecturas de redes neuronales profundas o redes neuronales normalmente son secuenciales, va a haber diferentes otras arquitecturas, quiero decir, cuando profundicemos más adelante, tal vez en otra sesión o en uno de nuestros programas, hay otras arquitecturas diferentes, pero en este caso, y tal vez en la mayoría de los casos para resolver problemas, vamos a usar la arquitectura secuencial de las redes neuronales, muy bien, así que decimos que creamos un modelo secuencial a partir de la API de Keras, ahora vamos a tener 3 capas en nuestra red neuronal, ok, representadas por este comando, y este comando, y este comando, así que en cada caso lo que vamos a hacer es simplemente agregar la capa, es tan fácil como agregar, invocando la función add en el modelo de la API de Keras, diciendo que OK, agregue una capa densa que va a tener 300 neuronas, decimos que en la arquitectura de redes neuronales profundas, tiene cada capa y cada capa van a tener múltiples perceptrones o múltiples neuronas OK, y en este caso en particular, entonces tenemos 300, la siguiente con 100, la siguiente con 10. Ahora la función de activación es la función de paso que explicamos antes, que es RLU, la función de paso de la unidad rectilínea o función de activación, hay un par de otras explicaciones en nuestra capa de entrada y esta es la capa de entrada. La primera línea es la capa de entrada, lo que estamos haciendo es que estamos tomando cada imagen que son de dimensión 28 por 28 píxeles está diciendo aplanar ahora. ¿Por qué decimos aplanar? La función de aplanar va a aplanar estas imágenes en un vector o tensor unidimensional de 20 del número 28 por 28, creo que es 738 o algo así, está bien, 738 o 784 algo así, ok, ese es el número. Así que eso es lo que va a hacer la entrada a nuestra red neuronal, así que comienza con una capa aplanada, por lo que es un tensor 1 de que viene en la primera capa, va a tener 300 neuronas, la segunda capa va a tener 100 neuronas y la tercera capa va a tener 10 neuronas. ¿Por qué 10? Porque hay 10 clases, estamos resolviendo un problema de clasificación de varias clases, en este caso hay 10 tipos de prendas que tenemos en nuestro conjunto de imágenes, ok. ¿Cuáles son los 10 tipos de prendas? Estos son los 10 tipos de prendas: camiseta, pantalón, jersey, abrigo, etcétera, etcétera. Así que es un multiproblema de clasificación de clases, por lo que nuestra capa de salida debe tener 10 neuronas de salida y la activación para el problema de clasificación multiclase es una clasificación softmax. La salida en realidad tendrá un valor de probabilidad para cada uno de los 10 tipos de imágenes. Para cada imagen de entrada, la salida será un vector o un tensor 1D,
el primero que representa la probabilidad predicha de los modelos, de que esa imagen en particular sea la segunda elemento en ese tensor va a ser la probabilidad del modelo de que la imagen sea la imagen de entrada que sea un pantalón, y así sucesivamente. ¿Cómo podemos predecir realmente el resultado final que quiero tener? ¿Cuál es realmente el nivel predicho para esa imagen en particulares mediante el uso de una función llamada argmax, que es la que vamos a ver un poco más adelante? Ok, podemos invocar la función de resumen del modelo que le va a dar la especificación de la arquitectura que ha creado, por lo que ha creado 4. Capas, por lo que una es una capa de entrada que es una capa plana, la seguida de dos capas ocultas, dos capas densamente conectadas o completamente conectadas. La primera tiene 300 neuronas, la segunda tiene 100 neuronas y la capa de salida final se compone de 10 neuronas de salida. Ahora, lo siguiente que hacemos es compilar el modelo. Ahora, mientras compilamos el modelo, proporcionamos los varios parámetros o hiperparámetros para el modelo. El primero es la pérdida. Hemos hablado sobre la pérdida y para este caso particular, que es un tipo de problema de clasificación multiclase, normalmente se utiliza una función de pérdida de entropía cruzada categórica dispersa. Para un problema de clasificación binaria, se utiliza una función de pérdida de entropía cruzada binaria y para la regresión. Problemas como la predicción del precio de la vivienda o la predicción del precio de un coche, tipo de problemas, puede usar un error cuadrático medio, función de pérdida MSE. El optimizador en este caso que hemos utilizado es el descenso de gradiente estocástico SGD, que es el más utilizado, pero hay mejores, no los más utilizados, uno de los utilizados convencionalmente, pero hay otros mejores algoritmos basados en descenso de gradiente. Lo siento, optimizadores que puedes usar, uno de esos es RMSProp, Adagrad, etc. Y la matriz que vamos a observar en el modelo mientras lo entrenamos va a ser la precisión, la exactitud, en cuanto a cuál es el nivel del predictor y cuál es el nivel real de los datos de entrenamiento y los datos de validación, por lo que lo siguiente que hacemos es entrenar el modelo por el modelo. Fit, por lo que esto también es lo mismo que sus modelos tradicionales de aprendizaje automático. En este caso entrenamos usando el tren X, que es el conjunto de imágenes de entrenamiento de 60.000 imágenes y entrenamos los valores correspondientes. Ejecutamos 10 épocas. Voy a llegar a las épocas, lo que es épocas en un tamaño de lote de bits de 128 y los datos de validación lo toman de AX, Daled o Adaler, que son nuestros datos de prueba. Ahora se requiere un poco de explicación sobre qué es el tamaño del lote y qué son las épocas. Las épocas son iteraciones de entrenamiento por las que pasa el modelo y cada vez en cada época se entrena con todo el conjunto de datos y el tamaño del lote determina durante cada época cuál es el tamaño del lote de imágenes que debe alimentar cada iteración dentro de las épocas, por lo que si hay 60.000 imágenes de entrenamiento y nuestro tamaño de lote es 128 en cada época, el número de iteraciones de entrenamientos por las que va a pasar el modelo es 60.000 dividido por 128, por lo que hay muchos número de iteraciones dentro de cada época y luego continuar este proceso 10 veces. Lo que sucede después de cada época es que el valor de pérdida promedio, el valor de precisión promedio, el promedio, la pérdida de validación y los valores de precisión de validación se calculan a partir de toda la época después de ejecutar iteraciones con un tamaño de lote de 120, agotando todo el conjunto de datos de entrenamiento. Estos valores se calculan al final de cada época y se imprimen bien, esto es lo que obtienes, así que ves que los valores de pérdida están disminuyendo gradualmente y los valores de precisión están aumentando gradualmente y también puede ser, quiero decir, hemos corrido con 10 épocas.
Pero también puede ser que si lo ejecuto durante 100 épocas esperando que logremos aún más precisión, puede que no sea cierto, puede que no sea cierto porque puede comenzar a sobreajustarse, por lo que cuando comienza a sobreajustarse, los valores de pérdida van a ser continuos. Los valores de disminución o precisión aumentarán continuamente, pero la precisión de la validación y la pérdida de validación van a ser desequilibradas. La precisión de la validación comenzará a disminuir y la pérdida de validación, lo siento, sí, y la pérdida de validación comenzará a dispararse. Cuando el modelo comience a sobreajustarse porque ha utilizado demasiado número de épocas, ahora hay un objeto de historial creado por el proceso de entrenamiento del modelo y ese objeto de historial mantiene un seguimiento de todos estos valores de cada una de las épocas, por lo que si traza eso, ve cómo se mueve, por lo que la validación de que la pérdida de entrenamiento y la pérdida de validación disminuye gradualmente y la precisión del entrenamiento y el tipo de precisión de validación de sube y estabilizan a ambos, la pérdida y la pérdida aquí y la precisión aquí tanto para el entrenamiento como para la validación, se estabilizan aquí y se estabilizan alrededor de esta época, así que ahora, desde aquí, realmente puedes echar. Un vistazo que está bien, si entreno el modelo con 4 épocas en lugar de 10, todavía obtendré el valor máximo, así que ¿por qué desperdiciar mis recursos de capacitación y también el riesgo, la posibilidad de sobreajuste, por lo que determinas que puedes, quiero decir, a partir de este gráfico, puedes determinar tu número óptimo de épocas con las que debes entrenar el modelo, bien, ahora lo que puedes hacer es similar a los modelos de clasificación que utilizan algoritmos tradicionales de aprendizaje automático, por lo que puedes hacer una prueba usando imágenes de muestra y cuando lo haces, en realidad predecirá probabilidades. Ahora, ¿por qué he redondeado estos valores? Porque si lo redondeo, entonces va a mostrar 0 o 1 bien, y donde tengo 1, ese es el nivel predicho de esa imagen en particular. Entonces, ¿cuál es el nivel de la imagen en caso de que el último de los posibles valores 10 en la salida vector o tensor de salida es 1? Ese nivel es, mira los nombres de tus clases, ese nivel es botín, así que es un poco de truco que redondeas para averiguar el, quiero decir, en realidad obtener el nivel predicho, así que esto es un botín, probablemente será un abrigo o algo así. Sudadera con capucha o algo así, sí, así que estos son sus niveles previstos y esto es llamado una matriz dispersa, a la derecha y mirando la posición de la que tienes que averiguar el nivel predicho. Y en realidad puedes adivinar el número usando la función argmax, por lo que si alimentas eso en la función argmax, en realidad te da el nivel de número, está bien, así que en caso de que esté en la 10ª posición, te devuelve 9, así que básicamente la categoría 10 entre los números 0 y 9 bien, está bien, y puede hacer la predicción usando el mismo modelo antiguo, predicción de puntos usando la imagen de entrada. Imagen de entrada o datos de entrada, similar a lo que puede hacer con otros algoritmos de clasificación tradicionales en aprendizaje automático. Aquí hay una pequeña demostración de los niveles de clase predichos, y el segundo. Unos son los niveles de clase pronosticados y los primeros son los niveles de clase reales de su conjunto de datos de prueba y después de la predicción. Hemos impreso esto para que vea que sandalia zapatilla esto es un botín de sandalia mal hecho, esto está mal hecho, el pantalón está hecho correctamente, la camiseta está correctamente hecha, en su mayoría bien hecha, pero también hay algunos errores, sí, como esta sandalia a sandalia clasificada como zapatilla de deporte mal. Sandalia, clasificado como botín, etc., está bien, tal vez estos errores no van a suceder cuando realiza el mismo resolver el mismo problema de clasificación de múltiples clases, clasificación de imágenes utilizando una red neuronal convolucional porque eso es.
Específicamente para el reconocimiento de imágenes, está bien, y con esto también puede aplicar una matriz de confusión y puede descubrir la matriz de confusión de la impresora confusa de manera similar a la que puede usar en los métodos tradicionales de aprendizaje automático y también puede usar su impresión de su matriz de clasificación a la derecha, por lo que tenemos una puntuación promedio de aproximadamente el 80%, lo cual es decente, pero esto es para la demostración de un simple clasificación de imágenes utilizando una red neuronal profunda tradicional o convencional, pero de nuevo, no es una solución ideal para la clasificación de imágenes para la que hay que utilizar redes neuronales convolucionales, pero con un propósito de aprendizaje para los principiantes de redes neuronales profundas. Este es un ejemplo perfecto. Con esto llegamos al final de la sesión de introducción a las redes neuronales profundas utilizando TensorFlow y Keras.